petición de muchos, demasiados, cantidades de comentarios, hoy les presentaré cómo instalar shaders en Minecraft Bedrock actualizado. El tutorial de hoy será más detallado y suave a la hora de explicar. Resolveré las dudas más frecuentes y además les enseñaré a crear APKs modificados para que no tengan problemas a la hora de realizar instalaciones. Si tienes Minecraft Bedrock comprado, tranquilo. También te enseñaré a extraer el APK de tu Minecraft para que no busques en YouTube y quizás te entre en virus. Pero antes de continuar, suscríbete. Si eres nuevo en el canal encontrarás los mejores y más recientes shaders de la comunidad. Además de que me ayudarás a llegar a la meta de los 200.000 suscriptores. Sígueme ahora mismo, créeme que no te arrepentirás. Sin nada más que decir, mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, para iniciar este video vamos a repartirlo en capítulos. Los minutos exactos donde empieza la instalación en tu dispositivo estarán apareciendo ahora mismo en pantalla. O bien, tú puedes ir a la descripción de este video y presionar directamente en capítulos. Así ahorrarás tiempo y aprenderás de forma más rápida. Para iniciar este video expliquémosles primero a nuestros amigos de Windows 10. La instalación aquí es lo más sencillo del mundo. Primero que nada y muy importante, debemos de tener el Minecraft Bedrock instalado. Que por cierto, en caso de que no lo tengas comprado y quieras obtenerla del lado oscuro, deja tu like, ya que enseñaré un método que YouTube me borró para que lo puedas instalar sin costo alguno. Ojo, pero también debes de suscribirte para correr este riesgo con más seguridad. Una vez ya tengamos el Minecraft instalado, lo siguiente que debemos de hacer es irnos a mi sitio web oficial y descargar el EOBit Unlocker. Esta es una herramienta que nos permite mover archivos a las carpetas ocultas de Windows. Esta es la más importante y marcará la diferencia a la hora de realizar cualquier instalación de cualquier shader. Cuando ya tengamos descargado e instalado esta app, que por cierto es gratuita, lo siguiente será buscar un shader que sea compatible con Windows. En mi canal hay una lista de reproducción completa donde van a poder encontrar sombreadores de todos los olores, colores y sabores, por lo que eso no será un problema. Ya cuando tengamos nuestro shader listo, debemos de descomprimirlo y tener en cuenta algo muy importante. Los sombreadores, dependiendo de la cantidad de detalles que traigan, cambiarán diferentes archivos. Por lo tanto, no será lo mismo instalar los Bycubic que los JSS. Ambos modifican archivos diferentes y debemos de cambiar solo los que nos presenten nuestra carpeta. En este caso solo serán los Legacy QBAP y los Render Chunk. Si tu sombreador trae más archivos u otros diferentes, solo debes de modificar esos. Que por cierto, esa era una de las preguntas que más se repetía con frecuencia en el video de instalación anterior. Ahora lo siguiente que debemos de hacer es irnos al disco local C, luego a archivos de programas y Windows App. Y ojo, ya que esta carpeta de Windows App se encuentra bloqueada, el proceso para desbloquearla es muy sencillo. Primero que nada debemos de mostrar todas las carpetas ocultas, por lo que debemos de presionar donde dice vista y luego donde dice elementos ocultos. Luego de eso buscaremos la carpeta que dice Windows Apps. De ahí le daremos clic derecho, propiedades, luego donde dice seguridad y presionaremos en opciones avanzadas. Una vez donde dice propietario le daremos en cambiar, opciones avanzadas y ahora donde dice buscar ahora. Y luego de eso buscamos nuestro usuario, que en este caso es administradores. Presionaremos en comprobar nombres y le daremos en aceptar. Ahora le daremos en reemplazar propietario en subcontenedores y objetos y le daremos en aplicar y esperaremos a que se hagan los cambios. En mi caso no le doy a aceptar porque ya la tengo desbloqueada, pero en teoría ahora mismo les debe estar funcionando esa carpeta y los dejaré ingresar sin ningún problema. La primera vez que entren en esta puede que se tarde un poco en cargar, ya que hay mucho volumen de carpetas que casi nunca han sido mostradas. Y ahora viene la parte más sencilla del tutorial. Entramos a Windows Apps y buscamos la carpeta que dice Minecraft UWP, luego donde dice Data y ahora donde dice Renderer y por último Materials. Y ahora lo que debemos de hacer es checar la carpeta donde está nuestro shader, ver cuáles son los archivos que vamos a cambiar y buscar en la carpeta de Minecraft UWP los archivos. Les reitero, no deben de cambiar los archivos que les estoy cambiando en este video. Los recursos de cada shader son completamente diferentes e independientes, por lo que deben de cambiar los que les especifican en la carpeta del sombreador. Me disculpan si lo repito mucho, pero este es un error demasiado común que cometemos todas las personas las primeras veces que instalamos shader. Ahora debemos de abrir el
IO-Bit Unlocker y moveremos los archivos a la carpeta del Minecraft a la app. Y de aquí debemos de hacer algo demasiado importante. Primero que nada activaremos la palomita donde dice modo forzado y ahora le daremos en la flechita y desbloquear y eliminar. Ahí eliminaremos los archivos del Minecraft Vanilla y ahora debemos de colocar los recursos del shader. Nos iremos a la carpeta donde tengamos nuestro sombreador, seleccionamos los archivos modificados, los colocamos en el IO-Bit Unlocker, recordemos que debemos de tener el modo forzado activado y ahora le daremos donde dice desbloquear y mover. Ahora debemos de mover los archivos modificados a la carpeta del Minecraft. Les dejaré el paso a paso sin mi voz para que les resulte más ameno este tutorial. Una vez ya hayamos dejado los archivos modificados en el Minecraft, debemos de checar de nuevo la carpeta del shader y buscar por algún lado si hay algún archivo MSPack. En muchas ocasiones este es el recurso más importante que le da los toques especiales a todos los sombreadores. Haremos el mismo paso a paso de instalación en Android. De una vez les anticipo, es demasiado sencillo a diferencia de Windows. En Android la historia es un poco diferente, ya que no modificaremos la carpeta raíz del Minecraft, sino directamente el APK. Sí, yo tengo el Minecraft comprado y no quiero instalar APKs con virus. Sí, yo tengo una APK confiable, pero no sé dónde puedo conseguirlo de nuevo. Tranquilo, lo que debemos de hacer es irnos al enlace que dice Android 1 y descargar el APK Extractor. Esta aplicación nos permitirá extraer el APK de cualquier aplicación que tengamos en nuestro móvil. Esta le servirá a aquellas personas que tengan el Minecraft comprado o en su defecto un APK confiable. Son completamente libres de escoger cuál de las dos utilizará. Una vez ya tengamos listo el APK, que no hago el paso a paso porque es solamente entrar a la app y escoger el APK que vamos a extraer, lo siguiente que debemos de hacer es presionar donde dice Android 2. Este es el MT Manager, el cual será la aplicación responsable de que podamos modificar el APK de nuestro juego. Y señores, esta aplicación es de las más importantes ya que es de las pocas que nos permite realizar estas funciones. En el video pasado muchas personas me dijeron que el MT Manager mío les saltaba con virus. Y créanme, lo último que quiero es que les entre un troyano que les robe toda la información del mundo. Por lo tanto, si deseas puedes descargar la app desde la Play Store o desde tu tienda de apps de confianza. Yo solo les facilito las cosas a ustedes. Igualmente les dejaré el enlace al MT Manager para que lo descarguen desde mi enlace oficial. Una vez con el MT y el shader listo, lo siguiente que debemos de hacer es voltear el móvil en horizontal y seguir paso a paso mis pasos. Valga la redundancia. En la parte de la izquierda abriremos todos los datos relacionados con el shader. En la carpeta de la derecha todos los datos relacionados con el Minecraft. Que por cierto, para ver los archivos de la APK, solo presionaremos sobre este y le daremos en ver. Ahora donde dice Assets y ahora en Renderer. Por último donde dice Materials y aquí nos debemos de quedar quietecitos, ya que ahora a todos los archivos del shader le dejaremos presionado y le daremos donde dice Añadir. Habilitaremos la palomita de autofirma y esperaremos a que esto se pase. Eso debemos de hacerlo con todos los archivos que están dentro de la carpeta del sombreador. Y por último le daremos para atrás, le dejaremos para atrás y desinstalaremos el Minecraft que ya tenemos instalado e instalaremos el APK nuevo. Creo que sobra informar que deben de tener una copia de seguridad del Minecraft. Y los felicito, ya que ahora tienen el APK del Minecraft modificado. Y ahora otra cosa muy importante es checar en la carpeta del shader a ver si hay archivos complementarios o MSPack. En caso de que sí, presionaremos sobre él, esperaremos que se copie al Minecraft y el último paso es activarlo dentro de nuestro mundo. Ojo, no todos los sombreadores traen archivos complementarios, por eso siempre les recomiendo que miren mis videos, ya que ahí siempre les aviso y les ahorro algo de tiempo. Si realizaste todos los pasos correctamente, ya tienes un shader en tu Minecraft. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes de depositarla en los comentarios, estaré al tanto para contestar todas las preguntas. Ahora por último, una información muy importante. Número 1, en caso de que no te funcione el shader o se
vea todo invisible, debes de checar en mi video o donde hayas conseguido el sombreador para ver en qué versión del Minecraft está destinada, ya que algunos sombreadores son para una versión exacta y tú estás en otra. Número 2. Si deseas desinstalar un shader porque no te gustó, debes de reinstalar todo el Minecraft. Lo más recomendable es siempre ver mis videos enteros, ya que suelo darle un repaso bastante completo a todos los sombreadores. Por lo tanto, no te caberá duda si debes de instalarlo, o en su defecto realiza una copia de seguridad de todos tus mundos. Créeme que esto te salvará más de un dolor de cabeza. Número 3. De momento la instalación para iOS no está completa. Para poderla hacer correctamente debemos de realizar el jailbreak a nuestro móvil, cosa que es demasiado dañina en caso de que lo realicemos, ya que podemos perder garantía o podemos perder mucha seguridad y vamos a adquirir virus de forma muy sencilla. Y número 4. Suscríbete. Estás en el mejor canal de Minecraft Bedrock y recuerda que harás parte de la familia más grande de este genial juego. Bye bye.